Bienvenidos a esta nueva edición de Codecast. En este caso quiero hablar sobre el ecosistema de JavaScript. Esta semana he subido un vídeo a YouTube hablando sobre todas las herramientas, tecnologías categorizadas, ¿no?, dentro del ecosistema de JavaScript, y creo que la primera cosa importante es hablar sobre a qué me refiero cuando hablo del ecosistema de JavaScript. A día de hoy, JavaScript es un lenguaje que es la base de una gran cantidad de herramientas, de lenguajes que usamos en nuestro día a día, que llega a ser incluso abrumadora. ¿A qué me refiero con esto? Pues hace unos años JavaScript realmente no tenía tanta relevancia como lo tiene a día de hoy. De hecho, se veía como un lenguaje un poco cutre, ¿no?, en muchos aspectos. Y el tiempo poco a poco ha ido cambiando esa tendencia, ¿no? La tendencia hace unos años era estudiar otras cosas. Por ejemplo, hace 10 años era Adobe Flash, con ActionScript, por ejemplo, o estudiar jQuery directamente, ¿no?, para hacer animaciones. Porque las herramientas tipo Node, tipo Webpack, estaban naciendo en esos años, ¿no?, en el año 2010, año 2011, año 2012. Y algo importante que debemos de comprender es que a día de hoy, cuando comenzamos a estudiar o cuando comenzamos a ver todo lo que debemos de comprender sobre JavaScript, es decir, si alguien se mete a estudiar programación o desarrollo web ahora mismo, se vuelve loco. De hecho, si estás comenzando en este mundillo, estarás diciendo, ¿por qué hay tantas cosas, ¿no? ¿Por qué hay tantas herramientas? El primer punto que quiero remarcar, ¿no?, sobre el tema del ecosistema de JavaScript, y algo que yo he detectado, por lo menos por donde me he ido moviendo, es que muchas veces se estudian cosas sin saber para qué sirven. Y bueno, puedes llegar a estudiar algún lenguaje en concreto sin saber muy bien qué problema resuelve, pero cuando hablamos del ecosistema de JavaScript, nos damos cuenta que hay una gran cantidad o tal cantidad de herramientas que técnicamente hacen cosas tan dispares y otras tan iguales que muchas veces no sabemos diferenciar qué es lo importante y qué es lo que no. Es decir, nos abruma, uno, la cantidad de cosas que debemos de aprender, y después nos abruma también la complejidad de las mismas. Tal vez por una mala documentación, tal vez porque no es algo que sea tendencia y no haya tanta documentación no oficial de esa herramienta. Entonces, algo que pasa es que, por ejemplo, dices, bueno, ¿y para qué sirve TypeScript? ¿Qué problema me resuelve TypeScript? ¿O qué problema me resuelve Snowpack? ¿Para qué sirve Vite.js? ¿Qué más cosas hay aparte de Vite.js, ¿no? Es decir, ¿qué alternativas hay para todo esto? Haciéndome un poco esta pregunta y viendo que es algo que normalmente suele ser bastante habitual, que es ese ¿para qué sirve cada cosa?, es por lo cual he comenzado este y el siguiente vídeo, ¿no?, que son vídeos hablando sobre qué es cada cosa, qué problema resuelve y cómo las diferentes herramientas se combinan entre ellas. Entonces, vamos a pensarlo como si fuera un coche, o piénsalo como si fuera un coche. Todo el mundo sabemos, por ejemplo, lo que es una rueda. Y todo el mundo sabemos, por ejemplo, lo que es un volante. O sabemos lo que es, no sé, los frenos. Muchas veces no sabemos exactamente cómo funciona un freno, pero simplemente aprendemos a usar el freno. Eso es algo que parece que es habitual en la formación, sobre todo a nivel de código, de programación. Es decir, te enseñan a usar algo, pero no sabes el funcionamiento interno, cómo funciona, qué problema resuelve, cómo se hace antes, hacia dónde puede ir, qué ocurre, ¿no?, con el freno. Los cambios de marcha, por ejemplo, ¿no? Yo sé cómo funciona un cambio de marcha, en cambio, los eléctricos me lo automatizan, ¿no?, me lo sintetizan. Cuando nosotros aprendemos a conducir, por ejemplo, un coche, al final automatizamos muchas cosas en el día a día. Automatizamos el mirar por los retrovisores, automatizamos, por ejemplo, el acelerar, el frenar. Y ese tipo de detalles es lo que nos pasa cuando nosotros programamos o cuando nosotros aprendemos. Algo importante de todo este ecosistema es que hay muchas herramientas, pero el punto importante es saber categorizarlas. ¿Por qué? Porque las herramientas de una misma categoría habitualmente siempre funcionan de forma medianamente parecida.
Obviamente algunas serán mejores para unas tareas, otras serán más rápidas en otras tareas y otras tendrán unas ventajas combinándolos con otras herramientas extras. El punto clave es que, por ejemplo, cuando hablamos de JavaScript, hablamos de preprocesadores, hablamos de compiladores y transpiladores. Podemos hablar de sistemas de testing, podemos hablar de herramientas del tipo build tool, ya sea ZeroConfig, ya sea Task Runner. Podemos hablar de frameworks, de rendering frameworks y de ciertos tipos de librerías HTTP, librerías, por ejemplo, de tipo data layer. Es decir, hay un montón de cosas dentro. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de los preprocesadores, cuando nosotros hablamos de SAS, hablamos de, en este caso, por ejemplo, de LESS, si alguien, o si habéis estudiado o habéis visto un código mínimo de alguno de los dos, os daréis cuenta que tanto SAS como LESS son muy parecidos. La declaración de una variable, la anidación, es decir, todo lo que nosotros vamos aplicando o aprendiendo en un lenguaje o en una herramienta de una categoría en específico, nos va a servir para aprender el resto de herramientas que existen, ¿no?, en ese bloque. Entonces, si te sientes que hay muchas cosas que aprender, el primer consejo que te doy es tranquilo o tranquila. ¿Por qué? Porque si tú aprendes SAS, saltar a LESS es bastante más fácil. Si tú aprendes un sistema de testing, y vamos a decir, aunque el testing es muy grande, pero si aprendes otro sistema de testing, digamos que será muy parecido. Las palabras al final son it, son describe, todo se basa siempre en algo. Y todas las herramientas de una misma categoría siempre son muy parecidas o funcionan de una forma muy parecida. Gulp y Grunt funcionan de forma muy parecida entre ellos, pero es que aparte también funcionan de una forma muy parecida a Webpack o a Snowpack en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque al final no dejan de ser build tools. Entonces, la primera cosa importante es, si sientes que hay mucho de todo, antes de nada, categoriza lo que hay. Cuando ya categorices lo que hay, prioriza qué deberías de estudiar. En este siguiente punto, yo siempre recomiendo lo mismo, estudiar lo que tenga más salida laboral. A día de hoy, sobre todo cuando nos informamos en tema de redes sociales, cuando nos informamos por YouTube, nos informamos por Twitter, tenemos algo que a mí me parece maravilloso que hace años no teníamos, ¿no?, que es la información. Tenemos podcast, tenemos YouTube, tenemos Twitch para preguntarle directamente incluso a un creador de contenido. Entonces, ¿qué ocurre? Que a día de hoy tenemos tanta información que también abruma. Mi recomendación siempre es la misma. Métete en ofertas de empleo y busca qué es lo que más se demanda, habitualmente hablando, en general. Por ejemplo, hablemos del caso de España. En el caso concreto de España, hace unos años, de hecho hasta hace año y medio, 2 años aproximadamente, Angular era el rey. Era lo que más se demandaba sin ningún tipo de duda. ¿Qué ocurre? Angular ha sido digamos que el framework número 1, el top en España, durante muchos años. Ahora está siendo React.js. Y Vue también está cogiendo una gran importancia. ¿Qué pasa? ¿Se puede comparar Angular con React? No, porque no entran dentro de la misma categoría. React no deja de ser una librería, Angular no deja de ser una plataforma. Por supuesto, hay cosas que se pueden hacer más o menos parecidas. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, Angular se tiende a utilizar en cierto tipo de empresas y para ciertos tipos de proyectos. Y React y Vue se puede utilizar para hacer maquetaciones súper sencillas de una manera súper rápida, porque está pensado para generar interfaces de usuario. UI es una librería de tipo UI, una biblioteca UI. ¿Esto qué significa? Que a día de hoy, si tienes que estudiar algún tipo de librería, por ejemplo, obviamente deberías de estudiar React.js, sin ningún tipo de dudas. A nivel de frameworks, de rendering frameworks, por ejemplo, podríamos encontrarnos Next, podríamos encontrarnos Gatsby, que se basan en este caso en React.js, y después tenemos Angular. Entonces,
¿Qué debería de estudiar? Bueno, pues React.js debería de estar en tu stack, es decir, deberías de aprenderlo. Igual que hace unos años, hace prácticamente 2 años, React no tenía la demanda laboral que tiene hoy, y lo que comentaba es, ahora mismo no tiene demanda laboral tan fuerte como Angular, ahora lo que te recomiendo es, tiene más demanda laboral y además tiene una demanda laboral que también muchas veces se aplican a los perfiles más juniors, ¿no? Por lo tanto, yo recomendaría que si tienes que estudiar algo sea React. ¿Qué ocurre? Si has estudiado antes otra cosa, te darás, por ejemplo, Angular o Vue, te darás cuenta que todo funciona de una manera aproximadamente similar. Por ejemplo, Vue proviene, ¿no? O el creador de Vue, Evan You, era parte del equipo original de la primera versión de Angular, cuando Angular salió en el año, creo que fue 2009-2010. ¿Esto qué significa? Que en el caso concreto de Angular, AngularJS, de la primera versión, pues Evan You lanzó su propia librería, lanzó Vue. Y lo que ocurrió, o lo que ocurre, es que a día de hoy, cuando yo en su momento dije, bueno, me voy a poner con Vue y voy a tener que aprenderlo porque una empresa me lo está demandando, me di cuenta que era muy parecido a lo que hacía con AngularJS hace 7 años. A lo que voy es que al final, si tú aprendes una herramienta, o una tecnología, o un framework, dentro de esa misma categoría, todo digamos que funciona aproximadamente de la misma forma. O resuelve, si resuelve el mismo problema, obviamente funcionará de forma parecida. Ya después se puede entrar en qué es mejor para qué tipo de proyecto, las necesidades de un cliente, pero en términos generales, digamos que eso es un punto súper importante. El saber que no tienes que aprenderlo todo, sino que de momento y como mínimo, deberías de aprender una cosa de cada categoría. Mi recomendación, la que más demanda laboral tenga en este momento, en tu país y en el tipo de empresas que a ti te guste o te gustaría trabajar. Partiendo de esa base, vamos a suponer que tenemos 7, 9 categorías diferentes. Tenemos preprocesadores, transpiladores, compiladores, tenemos sistemas de testing, tenemos de todo. 9 categorías diferentes. ¿Debo de aprender una cosa de cada categoría obligatoriamente? Bien, para responder esto te digo que no es obligatorio. Es decir, no tienes que saber Webpack para saber, por ejemplo, utilizar Angular. No tienes que saber, por ejemplo, Grunt para poder aprender React.js. A lo que voy es que dentro de cada una de estas categorías, algunas tienen más importancia y otras tienen menos importancia. Esto significa que las empresas le dan mucha importancia a ciertas categorías concretas, por ejemplo, librerías o frameworks, y también sistemas de data layer, pero no son tan importantes a priori. Entonces, si tienes que aprender alguna tecnología o tienes que aprender alguna librería, intenta aprender las que son más importantes. Es decir, por ejemplo, aprender Sass te va a venir espectacular porque cuando veas Styled Components, en este caso para React.js o para Vue, te darás cuenta que la sintaxis de Sass, la anidación, el uso del ampersand, las técnicas que aprendas, en este caso con metodologías de CSS, por eso he hablado tanto en el canal sobre ello, te darás cuenta que lo que aplicabas en Sass lo vas a aplicar también en Styled Components, lo vas a aplicar también en Economotion cuando lo combines. Es decir, todo siempre se va conectando. Entonces, de todas las categorías que hemos definido de este ecosistema de JavaScript, primero, no es necesario aprender todo. Obviamente, si tú aprendes Webpack, comprendes mucho mejor el funcionamiento interno que pueda tener en este caso Angular. O, si estudias un sistema de testing, entenderás muchísimo mejor por qué dentro de Angular, por ejemplo, también tenemos sistemas de test ya definidos. Eso va por un lado. Pero también hay que tener en cuenta, por otro lado, que cuando nosotros estamos estudiando y cuando vais a comenzar a entrar en un trabajo o vais a postular para un primer trabajo y sobre todo trabajo de junior, no os van a exigir 20 trillones de cosas ni 20 trillones de experiencia. Me explico. ¿Qué tiende a ocurrir con las ofertas de empleo?
La primera cosa importante es, sí, hay un montón de ofertas que te piden 3 años de experiencia, que sepas todos los frameworks. Esto ya lo hemos hablado a lo largo del tiempo, tanto en el canal de YouTube, como en Twitch, como en la entrevista con Irene, ¿no?, que tengo en el canal. Normalmente, en una empresa, la persona de recursos humanos dice, oye, mira, ¿qué tipo de proyectos tenemos? Y le pregunta al team leader. Y el team leader le dice, mira, tenemos una web con Angular. Tenemos una aplicación con Angular. Tenemos una aplicación mobile con React Native. Utilizamos TypeScript y tal. Entonces, le pasa una lista de todas las tecnologías que tiene. Y también le pregunta, oye, ¿y hay alguna cosa ideal que tú creas que deberíamos de meter en la empresa? Pues mira, si sabe esto o esto, mejor también. Obviamente siempre tiran por lo máximo. Entonces, en una oferta de trabajo, normal, por desgracia, veréis que muchas veces piden de todo. Primer consejo, y era un consejo que a mí me parecía importantísimo, que comentaba Irene, era no os autodescartéis. Es decir, aunque una oferta pidan de todo, la realidad es que después, con que comprendas o conozcas, por ejemplo, un framework, si sabes de React y de Vue, pues hombre, saltar a Angular no te va a resultar tan extraño. Es decir, si ya tienes experiencia previa en uno, saltar a otro no va a ser tan raro. Y de hecho, muchas veces la gran mayoría de empresas no dicen, bueno, si no sabes Angular vas para afuera. Ojo, hay de todo y puede haber empresas que por supuesto esto te lo digan. Pero en términos generales, cuando nosotros estamos hablando de todas estas categorías, si empezamos a ver una oferta de empleo, vemos un sistema de testing que sea Jest Testing Library, queremos que sepas Webpack, queremos que sepas Gulp, queremos que sepas, a lo mejor ellos ya tienen en principio esas herramientas básicas ya montadas, y cuando tú entres en la empresa no vas a tener que estar tocando Gulp, ni Webpack, ni Snowpack, ni lo que haga falta. Es decir, lo que seguramente te van a poner a hacer es a cambiar iconos. Es lo primero que tienden a hacer habitualmente en las empresas. Te ponen a cambiar icono, a que rompas la aplicación, que tú te hagas una branch, una rama en Git y rompas la aplicación. A que, por supuesto, preguntes, porque para eso está el primer trabajo, ¿no? Las prácticas, el trainee, precisamente para que cojáis un poquito de confianza y vayáis viendo cómo funciona. Obviamente piden unos mínimos. Entonces, ¿es necesario aprenderse toda esta gran cantidad de herramientas? No. Por ejemplo, hay otro streamer, de aquí un compañero de plataforma, Manz, que lo conoceréis. Manz lleva utilizando herramientas de tipo Webpack, de tipo Snowpack, desde hace años. ¿Por qué Manz sabe tanto de este tipo de herramientas? ¿Por qué sabe tanto de Build Tools? ¿Por qué sabe tanto de...? Porque las ha tenido que utilizar en su día a día, porque lleva años. Es lo mismo que pasa con un full stack. ¿Por qué un full stack o una persona que se supone tiene que saber SAS, LESS, tiene que saber TypeScript, tiene que saber aplicarlo a Node, tiene que saber aplicarlo a React, es que son muchas cosas. Claro, pero es que, por ejemplo, hay ciertos programadores que llevamos muchos años en esto. Yo llevo 12 años trabajando en web. Primero, lo que más se demandaban eran CMS, WordPress, Joomla, Drupal. Por ejemplo, en su día, Joomla y Drupal era lo que más se demandaba y WordPress era horrible. Y después, WordPress fue ganando terreno hasta el día de hoy, que ya nadie trabaja en Drupal ni en Joomla. Con los frameworks pasará prácticamente lo mismo. Es decir, cada framework va a ir encontrando poco a poco su sitio. Por eso, la guerra, por ejemplo, que obviamente es algo en lo que no entro porque me parece completamente absurdo, pero la guerra, ¿no?, de frameworks está guay para los memes, para reírte un rato, pero realmente es absurdo. ¿Por qué? Porque van variando, vamos evolucionando. Y esto me lleva al siguiente punto. El mundo del desarrollo web ha evolucionado en los últimos 5 años, yo creo que mucho más de lo que ha evolucionado en los 5 anteriores. Es decir, cada vez aparecen más cosas nuevas, cada vez aparecen tecnologías nuevas. Ahora está Deno, ahora está Boom, ahora aparece... Hay que tener en cuenta, y debéis de tener en cuenta lo siguiente. Ciertas tecnologías, por ejemplo, React,
se lanzó en el año 2013. Es ahora cuando está empezando a tener el boom, o es hace un año, año y medio, cuando empezó a tener el boom aquí en España, laboralmente hablando. Y esto quiero que lo tengáis súper claro. No es lo mismo la tendencia que puede pasar, por ejemplo, en redes sociales, con la realidad de lo que las empresas demandan, ¿ok? Es decir, en términos generales, una tecnología que aparece ahora no se asienta hasta dentro de muchos años. Normalmente. Por ejemplo, vamos a suponer los Tesla, coches eléctricos. Llevan años ahí, pero todavía no se han asentado como tal. Digamos que, por ejemplo, Tesla ha sido un poco la cabeza de cartel, ¿no?, que ha llevado el tiro, y ya veremos si otras marcas el día de mañana se llevan también ese reconocimiento, esa importancia. ¿Qué ocurre? Que con cualquier herramienta pasará más o menos lo mismo. Deno.js está ahora, Boom también está ahora, pero laboralmente hablando, Deno solo hay dos empresas o dos ofertas de empleo de Deno, y en cambio de Boom ni siquiera hay. Es decir, ¿tengo que aprender Node.js, Deno y Boom? No. Aprende lo que tiene más salida laboral, Node. Y cuando tú ya sabes Node, si te apetece seguir investigando, si te apetece seguir aprendiendo, si te divierte descubrir cosas nuevas, ver hacia dónde va a virar a los próximos años cualquier herramienta, entonces estúdialo. Yo soy gran fan, por ejemplo, de ver, de ver cómo va evolucionando Deno, cómo va evolucionando Boom, porque obviamente me lo tengo que ir preparando, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a nivel técnico no es algo de lo que yo vaya a impartir una clase, porque no es gastar tiempo en algo que ahora mismo no tiene demanda. Igual que los coches eléctricos poco a poco van cogiendo, digamos, ¿no?, más mercado, igual que en su momento WordPress fue cogiendo más mercado y los CMS variaron, poco a poco los frameworks y las librerías irán variando. Fijaros que tenemos 3 grandes librerías a día de hoy. Tenemos React, Vue y Angular. Pero claro, en todo este embrollado, ahora aparece Svelte, aparece Preact, aparece Lit, que no son iguales, no solventan los mismos problemas, pero son nombres que empiezan a sonar. Entonces, primera cosa es, simplifica lo que tienes que aprender. Como mínimo, mírate todas las categorías que comentaba en el vídeo y elige una cosa de ellas, la que más salida laboral tenga. En tu zona, en tu país, en tu ciudad, en donde estés buscando. Parte 2. Cualquier tecnología nueva que aparezca ahora seguramente no se estandarice hasta dentro de unos años. Voy a tirarme un poco el triple. Vamos a decir que no se estandarizará o no empezará a ser más o menos tendencia hasta dentro de 5 a 8 años. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, si React salió en 2013, cuando metieron React Hooks e implementaron el tema de los React Hooks de forma oficial, fue cuando React empezó a meter el bombazo brutal. Y Angular, pues ya Angular no me gusta, Angular es horrible, Angular tiene muchas cosas. Bueno, Next también tiene un sistema de routing propio, por ejemplo, igual que tiene Angular, ¿no? Lo que pasa es que Angular es un conjunto de herramientas. Si yo conozco RxJS por un lado, si yo conozco, por ejemplo, no solo RxJS, sino TypeScript, si yo conozco, por ejemplo, vamos a decir, ¿qué digo yo? No se me ocurre ahora mismo nada. Karma o Jest, ¿no? Karma, que es o Jasmine, que son los sistemas que utiliza de testing. Pues hombre, entiendes mucho mejor la sintaxis, la estructura, por qué Angular es tan grande de primera. Pero es que Angular no está exclusivamente pensado solo para hacer interfaces de usuario, que es a lo que se dedica React. Solo hay que mirar la página inicial de cada uno de los frameworks para saber a qué se dedican, te lo ponen en directo. Angular está más pensado para crear aplicaciones bastante más tochas, y el funcionamiento interno que tiene Angular es diferente al que tiene React. El life cycle, el ciclo de vida de Angular es completamente diferente al ciclo de vida en este caso, ¿no?, que tiene React y Angular entre ellos. Por lo tanto, ¿qué debes de estudiar? Piensa siempre en cada una de las categorías
y busca lo que más salida laboral tenga, es decir, lo que más demande o lo que más demanda tenga en el mercado, lo que las empresas más pidan en el mercado, y a partir de ahí evolucionas. Por lo tanto, en todo este ecosistema de JavaScript pasan varias cosas. La primera, creo que es muy importante categorizar y tener un poco una idea principal sobre qué es cada cosa, en qué afecta cada cosa. Es decir, ¿qué es un testing? ¿A qué afecta? La segunda parte importante, el segundo punto es, si te sientes que estás abrumada o abrumado, no te preocupes porque, uno, aunque en la oferta de trabajo te lo pidan todo, realmente no necesitas saberlo todo. Es importante que comprendas los conceptos, que hayas tocado algo, pero cuando te vayan a meter en la empresa, posiblemente te pongan a cambiar un componente, a editar un array, te pongan a cambiar iconos, cambia imágenes, cambia texto y poco a poco te irán metiendo más. Por lo tanto, no tienes que ser un experto o una experta en esa o en cada una de las herramientas. No tienes por qué saber Webpack a fuego. No tienes por qué agobiarte si no aprendes Webpack. Y a nivel de estudio, un consejo. Si, por ejemplo, quieres estudiar o quieres aprender Webpack, pero se te hace imposible porque Webpack la verdad es que es bastante infumable, lo que puedes hacer que es, empieza con otra herramienta de la misma categoría. Si Webpack te parece infumable, prueba Snowpack, a ver si el cómo funciona Snowpack te sirve para después a posteriori aprender exactamente cómo funciona Webpack. Es decir, si en algún momento a nivel de estudio y eres una persona autodidacta que estás buscando información por tu parte, mi recomendación es, sobre todo, que no busques algo concreto, es decir, no busques una herramienta concreta y si no te entra y lo intentas y no encuentras la explicación que mejor se adapte a ti, intenta probar otra herramienta de esa misma categoría. A lo mejor te ayuda a comprender un poco ese inicio, a comprender un poco cómo funciona, cuál es la estructura de carpetas, compara las estructuras de carpetas, es decir, en resumen, sintetiza qué hace esa herramienta, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, que todo el ecosistema de JavaScript a día de hoy es enorme. Y ojo, no tiene pinta de que vaya a menos. De hecho, tiene pinta de que va a ir a más. Por lo tanto, no te agobies con aprender todas las herramientas. Por supuesto, no tienes que saberlas todas al 100%. Debemos de comprender que muchas de ellas se ponen en tendencia y después simplemente desaparecen. Si estás un poco en ese punto y has estudiado algo que de repente ya no es tendencia, no te preocupes porque los conocimientos los vas a reutilizar con otra cosa seguro. Siempre ocurre. Sass, Less, Stylus. Sass, Styled Components. Porque volvamos a lo mismo. La base de Sass y de Styled Components no deja de ser JavaScript. Así que las técnicas que podamos aprender para uno, seguramente los reaprovecharemos para otra cosa diferente. Es importante o es interesante, en mi opinión, que cuando aprendas lo que laboralmente necesitas, igual que cuando conduces un coche y no sabes cómo funciona muy bien la marcha de cambios, sí que es verdad, o el cambio de marchas, sí que es verdad que cuando ya conduces un coche dices, ¿y cómo funciona? Y entonces empiezas a investigar. Ten en cuenta que no tienes que empezar por las herramientas como Build Tools para después saltar a un framework. Muchas veces aprendemos un framework y después, con el tiempo, vamos indagando en lo que hay dentro. Obviamente, mi recomendación siempre es comenzar del inicio, es decir, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, siguiendo un poco una evolución. Pero debemos de comprender que normalmente después os va a pasar que aprenderéis algo y diréis, ostras, ¿y esto no estaba dentro de Vue? A ver, ¿cómo era? Y cuando vuelves a coger Vue dices, ¡hala! Ahora lo entiendo. Ahora entiendo exactamente por qué hago esto. Ahora he hecho clic, que es lo importante muchas veces. Así que, en todo el ámbito de JavaScript, de todo el ecosistema, de todas las herramientas, no tienes por qué aprenderlo todo, no tienes por qué saberlo todo, y aunque una oferta de trabajo pongan de todo, no tienes por qué saberlo todo al 100%. Es importante que las comprendas, que si los ha tocado, que si has podido tocar esas herramientas antes, bien,
Pero normalmente ese miedo, ¿no? Hay tantas cosas. ¿Cómo voy a aprender tanto? Lo aprendes con el tiempo. Cuando tú comienzas una carrera universitaria, dices, "Buf, ¿cómo voy a aprender tanto?". Pues una carrera universitaria son 4 años. Cuando empiezas cualquier tipo de formación, siempre dices, "Buf, ¿cómo voy a aprender tanto?". Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Tú estás viendo el índice y te estás agobiando. Simplemente sigue el índice, estudia poco a poco, ve descubriendo cada cosa por separado, desgrana, categoriza, analiza. Y entonces te darás cuenta que cuando lleves 5 años sabrás 10 tecnologías y toda la gente nueva que está entrando en este mundillo dirá, es que me tengo que aprender 4 tipos diferentes de sistemas de base de datos. Y tú, bueno, en su día teníamos que aprendernos 3 frameworks. Y a día de hoy se utiliza solo React, por ejemplo. Y ya está. Es algo cíclico, es algo que pasa cada X tiempo. Y sobre todo, la cantidad de herramientas, la cantidad de tecnología que puede haber basada en JavaScript tiene algo brutal. Y es que si aprendes JavaScript, poco a poco, el seguir aprendiendo el resto de cosas te van a servir sin ningún tipo de duda y vas a poder combinarlo para dejar o para crear cosas cada vez más chulas, para que tu trabajo vaya más rápido, que te ayuden no solo en tu trabajo, sino también en cómo programas, en divertirte. Por eso aquí en los streamings muchas veces me apetece hacer un configurador. ¿Por qué? Pues porque no he hecho nunca un configurador y voy a probarlo. Y en algún momento empezaré a programar en cosas que no haya tocado mucho. Y diré, vamos a probar esto, que no tengo ni idea. A ver qué tal. Vamos a hacernos un mini esquemita, a ver cómo funciona. Y eso es lo bueno. Si comenzamos estudiando lo que realmente nos da la salida laboral, lo que nos va gustando, después poco a poco te irás dando cuenta que o lo aprendes porque te gusta o lo aprendes porque te lo exigen la empresa en la cual trabajes o los proyectos en los cuales trabajes. Así que no te agobies porque lo vas a ir aprendiendo todo paso a paso, poco a poco. Y sobre todo, bienvenidos al mundo del desarrollo web. Estamos todo el tiempo en constante aprendizaje. No tanto todo el tiempo, pero sí que es verdad que en constante aprendizaje. Dicho esto, hay que tener en cuenta lo siguiente. No todas las empresas usan todas las herramientas de JavaScript. Y no me refiero a lo de antes. Me explico. Muchos compañeros míos solo se dedican a mantener páginas web hechas en WordPress porque trabajan en una empresa donde solo tienen la web en WordPress. No saben SAS, no saben de metodologías, simplemente saben de HTML, JavaScript y CSS. Y viven tan tranquilos. Hay un montón de freelance que trabajan exclusivamente en Shopify y solo conocen Liquid CSS, que es lo que se utiliza, el sistema de plantillas de CSS que utiliza Shopify, y no saben de Grunt, ni saben de Gulp, ni saben de a lo mejor de React, porque no les hace falta para su trabajo. A lo que voy es que todo esto del ecosistema de JavaScript, lo que se pone en tendencia, la realidad es que después no tiene por qué reflejar exactamente lo que pasa en la vida real. ¿Por qué? Porque hay muchos desarrolladores y muchas desarrolladoras que no tienen que saber 20 trillones de tecnologías. Eso es algo que solo pasa en redes sociales. En la vida real, cuando desconectas y te vas a una empresa y empiezas a trabajar en una empresa, de las 400 herramientas solo vas a trabajar 2. Pero es que así es como están muchos desarrolladores a día de hoy. Entonces, el agobio de tengo que estudiar mucho o es mucho contenido para estudiar, realmente no es algo que los que estemos dentro de la industria veamos tan claro. Es decir, obviamente sí lo vemos, hay muchas herramientas, pero en la vida real utilizas 4 o 5 cosas. Por eso os daréis cuenta que cuando veáis un contenido, se nota quién está acostumbrado a hacer un nivel, otro nivel, quién está más especializado en una cosa, porque al final en los trabajos te exigen algo muy concreto, ¿no? Y eso es lo que ocurre un poco con el ecosistema. Al final nos encontramos que no siempre tenemos que aprenderlo todo, sino que te darás cuenta que vas a tener un montón de todo lo que tú hayas estudiado, vas a usar 2 cosas y hay gente que ni siquiera sabe que existe
el ecosistema de JavaScript, que no sabe ni siquiera lo que es Vue. Y no es malo, es que en su trabajo ni siquiera se lo exigen. Por lo tanto, ten en cuenta que hay que tomárselo con calma. Cualquier cosa que tengas que estudiar siempre va a suponer un reto, siempre va a tener un momento de dificultad. Estudiar es una catarsis, se nos rompe todo el esquema de lo que teníamos planteado y tenemos que volver a reaprender de nuevo. Y el punto de poder sobrellevar y poder estudiar correctamente es no agobiarnos, de intentar reducir velocidad. De si ves que crees que tienes que estudiar muchas cosas, sintetiza y estudia una, concéntrate en ella y tira hacia adelante, la que más salida laboral tenga. Y punto. Y a partir de ahí, lo tienes. Ten en cuenta que cuando nosotros estudiamos hay muchas veces que no nos salen las cosas y después de repente sí que salen. Bueno, pues si tienes que estudiar 20 trillones de herramientas, recuerda el consejo que te he dicho antes. Si no puedes estudiar una porque razón X no entra, prueba otra de la misma categoría y posiblemente eso te ayude a entender mejor la que realmente querías estudiar. Así que este ha sido un poco el podcast de hoy, la charla que quería hacer sobre el tema del ecosistema de JavaScript, hablar sobre todo de cómo todo el ecosistema de JavaScript cada vez más nos encontramos que salen más herramientas y una sustituye a otra y qué estudio y en qué me debería de enfocar. Bueno, pues va pasando poco a poco, lo irás viendo. Mi recomendación, busca, si estás buscando tu primer trabajo, busca lo que más salida laboral tenga. Y si no, disfruta del contenido que sea. Así que un saludo y nos vemos. Chao y hasta el próximo podcast. Chao, crack.